se ha preparado desde dos puntos de vista, de la comunicación y la transparencia. Y insisto que entiendo que son dos puntos de vista diferentes. Hoy trataremos de la cuestión de la transparencia, mañana, Dios mediante, de la comunicación. Y alguien podría decir qué tienen que ver los consejos sociales con esto de la transparencia. Lo primero, lo lógico, a primera vista alguien podría decir no, es que los consejos sociales tienen que ver con la transparencia porque los consejos sociales tienen que ver con todas aquellas cosas que sean buenas para la universidad. Igual que tienen que ver con los ODS, con que no haya hambre en el mundo, y los consejos sociales, todo aquello que tenga que ver con la universidad, pues ahí están. Yo creo que no, yo creo que los consejos sociales no están para todo, están para lo que les dice la ley que esté. Pero es que resulta que en nuestro caso, y en eso estoy absolutamente convencido, es una obligación legal para los consejos sociales preocuparse por la transparencia. Es una obligación legal preocuparse por la transparencia y, permitidme, no es una obligación legal hacer informes de transparencia, ni hacer informes de responsabilidad social, ni memorias, ni tal, que están muy bien que se hagan, mejores o peores, pero la obligación legal no es esa. La obligación del Consejo Social es que al configurarnos como órgano universitario de interrelación universidad-sociedad y que además supervisa en nombre de la sociedad el funcionamiento, y no solo económico, de los servicios universitarios, para esa supervisión es evidente que es requisito esencial la transparencia. Sin esa transparencia, sin un sistema adecuado de transparencia, no puede haber supervisión. Desde otro punto de vista, no lo llamemos supervisión, llamémosle rendición de cuentas. Pues igual, y eso Miguel Ángel tiene mucho escrito. Para la rendición de cuentas, obviamente, es imprescindible que haya una transparencia en los procesos de gestión y de decisión. Si el Consejo Social, además, debe transmitir a la sociedad, si es el caso, que puede confiar en su universidad, y transmitirle que debe la universidad, que no tiene por qué no financiar a su universidad y debe interesarse por ella, y vencer esa desconfianza que existe en general hacia la gestión pública en general y la gestión pública universitaria en particular, si es esa la función del Consejo Social o una de sus funciones, insisto, obligación legal, mal puede cumplir el Consejo Social si no es a través de la garantía de la transparencia. Y para hablarnos de transparencia, tenemos hoy a dos personas con nosotros que yo de verdad que me alegro y agradezco su presencia, porque seguro que son conscientes, y os prometo que no lo he hablado con ellos, que la transparencia no es un invento de ahora, de hace un par de años, o de una ley que se haya promulgado hace pocos años. La transparencia no hemos inventado la rueda ahora con ella. Que sí es verdad que hay una preocupación especial en la sociedad. Hay muchos casos desgraciados de mala gestión o de mala praxis en las administraciones públicas, y eso lleva a que haya una preocupación especial y que se establezcan sistemas de control y sistemas de transparencia que garanticen a los usuarios, a los administrados, que las cosas en la administración se hacen bien, y que si no se hacen bien se ponen los medios necesarios para solucionarlo. Y para ello, como os digo, contamos con dos expertos en gestión administrativa y de estos temas. Santiago González es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas de la Administración. Es funcionario de carrera de Administración General de la Xunta de Galicia desde 1993, ha ocupado diversas jefaturas de servicio, subdirecciones generales. Es también funcionario del Cuerpo Superior del Parlamento de Galicia, que ha sido director de Recursos Humanos y Régimen Interior y técnico de asistencia parlamentaria.
Desde abril del 2018 es secretario de la Comisión de Transparencia de Galicia y desde junio del 2018 es delegado de protección de datos de la institución del Defensor del Pueblo de Galicia. Por su parte, David Basalo es diplomado en Ciencias Empresariales y también funcionario de la Escala de Gestión en la Universidad de Vigo, también desde 1993. Desde julio del 2017 coordina la Unidad de Análisis y Programas, que es la unidad administrativa de la universidad encargada de la explotación de los datos. Para ello recopila información y la facilita tanto a usuarios internos como externos en ese ejercicio de transparencia en materia de estadísticas, rankings y portales de transparencia. Y además, David gestiona el portal de transparencia de la Universidad de Vigo, el sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones, y trabaja y coordina también la redacción de la memoria de responsabilidad social de la Universidad de Vigo. Así que, sin más dilación y atendiendo al orden que me aparece aquí en el programa, aunque lo haya presentado en segundo lugar, si no te importa, David. Perdón, David. Es compañero Santiago. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de Nacho y bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, voy a hacer una pequeña explicación un poco desde mi punto de vista de lo que es la transparencia y por qué puede ser interesante que con los consejos sociales tengáis la transparencia como un valor más. Y bueno, pues falta el otro ponente que bueno, que nos podría dar otra visión externa de cómo nos ven, digamos, la sociedad. Yo voy a dar desde el punto de vista un poco de una visión interna, ¿no? Porque es el trabajo diario que hago en la universidad, pues facilitar información a través del portal de transparencia. He hecho una pequeña presentación, bueno, pues os iré comentando un poco porque he puesto cada uno de los elementos en esta transparencia. La primera pregunta, bueno, que se planteó y que me planteó Nacho para venir aquí era un poco por qué los consejos sociales o qué deben hacer, es la pregunta que deben hacer para mejorar la transparencia de las universidades. Bueno, yo he puesto ahí tres aspectos. El primero es que la universidad es evaluada, es decir, en este caso la Fundación Compromiso de Transparencia o la plataforma Adrintra o otras plataformas, pues nos están observando y ellos han sacado un informe en el que, digamos, nos califican como transparentes, poco transparentes o opacos. Entonces, esto, por una parte, estamos siendo evaluados y lo queramos o no, pues es como los estudiantes que tenemos en la universidad. Nosotros también estamos siendo evaluados externamente. En este caso, el foco está puesto en la transparencia y ahora, este último año, en este último informe, pues se han fijado en vosotros, los consejos sociales, y entonces también han evaluado lo que es, digamos, el papel de los consejos sociales en las universidades y os han calificado también, bueno, un poco como poco transparentes. Bueno, podemos, pues, si queréis, debatir un poco más o cómo ven la transparencia o cómo funcionan, digamos, esas organizaciones. Todo esto no sería importante si no fuese, de mi punto de vista, si no fuese porque la transparencia influye en la percepción que tiene, digamos, la sociedad de la universidad. Porque al generar noticias, y hoy en día pues las noticias a veces tienen mucha repercusión, hace unas horas pues estaba comiendo, bueno, estaba escuchando la televisión y estaban hablando, bueno, habéis oído hoy la noticia en la prensa de que el inventor del copiar y pegar de los ordenadores, pues bueno, en el programa de sobremesa de televisión pues estaban copiar, pegar, la universidad de tal. Bueno, pues somos noticia, queramos o no, somos noticia. Entonces, de una manera u otra, creo que es importante para la universidad saber si somos transparentes o no, aunque no estemos totalmente de acuerdo en lo que dicen. Pero bueno, yo creo que estamos siendo evaluados y debemos ser conscientes de eso. He puesto aquí una pequeña transparencia, bueno, de la Universidad de Vigo, que igual que vosotros este año, pues os toca, digamos, el foco de la Fundación Compromiso de Transparencia.
ya desde el año 2012 la Fundación Compromiso y Transparencia pues ponía el foco en las universidades y bueno, pues la Universidad de Vigo en aquel momento pues estaba opaca, aparecía como una organización opaca y bueno, yo llevo poco tiempo, desde el 2017 llevando el portal de transparencia, pero lo que sé, lo que me han comentado los compañeros que llevaban antes mi unidad, que bueno, en su momento, hace unos años, pues había una enorme preocupación en la gerencia de la universidad, en el equipo rectoral, de aparecer en la prensa, pues la Universidad de Vigo es una universidad opaca. Bueno, se ha estado trabajando en estos últimos años, ha salido la ley de transparencia, se ha mejorado el portal de la Universidad de Vigo, hay un portal propio de transparencia y bueno, y hace que en los últimos años, en el último informe, pues hayamos pasado a ser una universidad transparente. Bueno, es un esfuerzo que hay que realizar para poder, digamos, poner en... Si no me escuchas bien, me decís... Bueno, es un esfuerzo que hay que realizar en las universidades para intentar ser más transparentes. No porque lo diga la Fundación Compromiso y Transparencia o cualquier otra plataforma. Nos obligan a ser transparentes la legislación, es en primer lugar. Legislación estatal, por una parte. En Galicia también tenemos una ley de transparencia y buen gobierno. Nos obliga, estamos incluidos las universidades, digamos, en el ámbito de aplicación. Y nosotros en la propia universidad hicimos un reglamento de transparencia, pues bueno, para marcarnos también, como no estábamos bastante conformes con lo que teníamos de obligación por la parte estatal, por la parte autonómica, pues bueno, vamos a animarnos más y todavía ser más transparentes y hacernos, digamos, una propia legislación. Aparte de eso, pues estas fundaciones y estas otras organizaciones civiles de la sociedad, pues yo creo que cumplen un papel importante también, obligándonos un poco a ser transparentes. La legislación nos obliga, como el resto de... Como administración pública que somos, pues estamos obligados por muchas normas, pero también es cierto que las normas específicas de transparencia nos pueden ayudar a aclarar cómo podemos ser transparentes, qué preceptos tenemos que cumplir, pero a mayores, estas organizaciones civiles, pues ellos tienen sus propios indicadores y nos obligan a ser más transparentes. Es que no solo tenemos que cumplir la legislación, es que a mayores tenemos que cumplir, o si queremos, claro, una serie de indicadores que ellos nos marcan y que nos recogen, digamos, la legislación, porque, bueno, la legislación estatal o autonómica lo que marca es, digamos, preceptos para la administración del Estado, preceptos que son de obligado cumplimiento por otras administraciones. La comunidad autónoma también tiene sus preceptos, en algunos nos obliga a las universidades, pero en la Universidad de Vigo, bueno, como veis, tenemos un propio reglamento que nos hemos obligado a publicar más cosas del ámbito específico de la universidad. Y después tenemos estas organizaciones que focalizan algunos rankings en aspectos de la universidad. Entonces, estamos siendo evaluados. Lo queramos o no, vamos a aparecer en la prensa porque tiene repercusión social. ¿Es suficiente cumplir la legislación de transparencia? ¿Qué es lo que podemos decir que estamos obligados legalmente? Bueno, nosotros en la universidad, si entráis en el portal, pues tenemos un cuadro de obligaciones de publicidad activa, en donde recogemos todas y cada uno de los preceptos que aparecen en la legislación y lo hemos relacionado donde está esa información publicada en nuestro portal de transparencia o en la página web. Cualquier ciudadano, cualquier persona que acceda a nuestra página, a nuestro portal, puede ver que cumplimos, digamos, creo que el 100% de las obligaciones de publicidad activa, que es, digamos, las leyes de transparencia tienen una parte que es publicidad activa, otra parte que, digamos, es la publicidad pasiva o el derecho de acceso y buen gobierno. Bueno, pues lo que me toca un poco a mí, que es las obligaciones de publicidad activa, las cumplimos todas, pero no es suficiente porque no está desarrollado, digamos, ningún mecanismo para verificar el cumplimiento de la publicidad activa. El Consejo de Transparencia Estatal, bueno, nacional, junto con la EVAL, que ha desaparecido como organización, que era la Agencia de Evaluación de Políticas,
pues habían desarrollado una metodología mixta para evaluar que las organizaciones públicas, bueno, la administración, todas las organizaciones públicas, cumpliesen, digamos, la legislación de transparencia. Como no se ha desarrollado, pues bueno, estamos un poco desamparados en ese aspecto porque podríamos decir, nosotros cumplimos lo que dice la ley y tenemos, digamos, la verificación hecha a través del Consejo de Transparencia o la propia EVAL que evaluasen si realmente somos transparentes o no. Como no tenemos eso, pues realmente ese espacio lo han ocupado estas organizaciones que son las que tienen repercusión, digamos, social y ellos nos marcan el ritmo de la transparencia. Hace poco, bueno, cuando salió la noticia, por eso la quiero destacar aquí, porque si estas fundaciones no tuvieron repercusión, digamos, pública, pues igual no éramos transparentes, pero como realmente tienen repercusión pública, pues no nos queda más remedio que un poco adaptarnos a lo que nos están pidiendo. Es decir, la pregunta es si nosotros queremos ser transparentes. Bueno, yo supongo que sí que queremos cumplir la legislación de transparencia, pero a lo mejor nos cuesta ser transparentes o no sabemos cómo ser transparentes. Ellos nos están ahora marcando un poco el ritmo de cómo tenemos que ser transparentes. La Fundación Compromiso y Transparencia pues, evalúa 29 indicadores. La otra plataforma, la DINTRA, que ha empezado hace un par de años, pues tiene 137 indicadores. Y bueno, esto tiene repercusión porque, lo queramos o no, aparecemos en prensa. Entonces, aparecemos en prensa siendo pues, organizaciones transparentes o siendo organizaciones opacas. Y bueno, por parte de nosotros en la Universidad de Vigo pues nos hemos marcado, digamos, como una política de ser lo más transparentes posibles, intentar cumplir no solo la legislación, sino estos indicadores. Siempre con el sesgo que tiene todos los rankings, que podemos discutir mucho de los rankings, pero bueno, nos ayuda también, yo que trabajo a diario en el tema de transparencia, nos ayuda también a veces esta repercusión social. Cuando vamos a pedir información o queremos publicar algo, pues decir, mira, dentro de la propia universidad, es que nos lo piden, los rankings, sale en el periódico, aparte de cumplir la ley, nos dice la ley, y bueno, pues al hacer digamos, la labor diaria de actualizar un portal de transparencia, pues nos ayuda un poco a veces a mover o remover las resistencias internas que podemos tener, que puede haber en nuestra organización, a remover las resistencias internas para poder ser un poco más transparentes. Pero todo esto no tendría sentido si no nos hacemos la pregunta de por qué queremos ser transparentes. Aprovechando, bueno, pues una información que han publicado también en la página web, en la revista de la Fundación Compromiso y Transparencia, han publicado recientemente un artículo y bueno, esto ya es bastante antiguo, es del año 2008, pero la Fundación BBV pues, consideraba a las universidades como, por parte de los ciudadanos, le daban la máxima puntuación a las universidades. Yo creo que es importante para las universidades que si la sociedad nos percibe como una organización de confianza, pues poder seguir manteniendo, digamos, la confianza de los ciudadanos. ¿Por qué ser transparentes? Yo creo que un poco porque necesitamos mejorar nuestra credibilidad y en este mundo actual las universidades creo que necesitamos atraer talento y alumnado, sobre todo últimamente alumnado, que estamos perdiendo alumnado y bueno, yo creo que la transparencia es un elemento más, supongo que mañana hablaréis más del tema de comunicación, pero creo que es un elemento más, una ayuda más que nos puede mejorar nuestra credibilidad. Por eso, mantener la confianza creo que es un elemento básico para nosotros, para las universidades. Bueno, todo esto, hablabas hace un poco en la presentación de los ODS, bueno, pues yo voy aquí a enlazar con los ODS también. El tema de la transparencia a nivel europeo, ya Suecia del año 1800, 1700 y largo, pues ya tenía sus leyes de transparencia. Aquí estamos casi en el 2013, cuando se aprueba la primera ley de transparencia a nivel estatal. Pero yo me he fijado un poco en la Constitución y, bueno, nos dice cómo tenemos que ser la administración pública, ¿no? Pero no
no aparece, digamos, ningún concepto de transparencia activa o de publicidad activa. Hay que publicar las normas, pues por eso tenemos el Boletín Oficial del Estado, hay que hacer muchas cosas, pero no hay una cultura de transparencia. Y bueno, en los últimos años, desde que se aprobó la Constitución, ha habido un cambio de paradigma, ha aparecido pues, las páginas web, ha aparecido la web. Todas las universidades hemos hecho páginas web, portales de página web. Yo cuando empecé a trabajar en la universidad pues no existía una página web. Ha sido en los años finales de los, mediados de los 90, finales de los 90, 2000, cuando ya han aparecido bueno, unas buenas páginas web de las universidades. Pero el cambio de paradigma todavía sigue avanzando, porque quiero hacer un poco hincapié en el tema de gobierno abierto, porque va a tocar creo que bastante a lo que quiero a continuación exponer sobre el tema de cómo toca los consejos sociales. Y a mayores, pues bueno, ahora ya está la Agenda 2030 ahí, que bueno, sí tiene digamos una meta, la meta 16.6, que ya habla de instituciones eficaces y transparentes, es decir, los propios ODS están hablando de organizaciones transparentes. Entonces, los ODS están ahora un poco de moda y bueno, pues supongo que también nos tocan un poco como organización. Y bueno, y lo último ya, que últimamente pues, se está hablando mucho en las universidades y en nuestra también, el tema de ciencia abierta, Open Science, y que bueno, que al final ya no es solo transparencia en la gestión pública, sino también en las universidades transparencia en los resultados de investigación. Entonces, el mundo está cambiando y nosotros creo que también debemos adaptarnos, por eso no nos queda más remedio que adaptarnos. El tema el camino hacia, digamos, la transparencia, en el año 2014, la CRUE, un grupo de trabajo, ya estuvieron trabajando en el concepto de una universidad abierta. No sé si conocéis ese documento, pero es un documento de trabajo de la CRUE y, bueno, hablaba de políticas de transparencia y de gobierno abierto. Y el tema era concienciar ya a la universidad de que teníamos que publicar datos en abierto y en reutilizados, ¿no? Y también se fijaba en el concepto de política de gobierno abierto, bueno, un tema que están impulsando en muchos países y, bueno, en base a 3 elementos, la transparencia, la participación y la colaboración. Yo creo que el tema del gobierno abierto no está muy desarrollado en las universidades, por lo menos en la Universidad de Vigo no es un tema que se debata, que se habla, que esté, digamos, como foro. Se habla más de buen gobierno, que es un poco lo que marca la legislación, pero bueno, yo creo que nos puede ayudar a ser un elemento más, digamos, en la gobernanza de las universidades. Y quería conectar, bueno, los 3 temas que son la transparencia, el gobierno abierto, con las funciones que tenéis como consejos sociales y con la idea de gobierno abierto, porque en la LOU os marcan unas funciones, marcan los consejos sociales unas funciones y, bueno, esas funciones, está la transparencia como gobierno abierto. Vosotros no la tenéis, digamos, definida en vuestras funciones, pero el gobierno abierto habla de transparencia, participación y colaboración, y si veis vuestras funciones, pues participación y colaboración ya las tenéis, creo que bastante asumidas, y bueno, lo único que os quedaría sería asumir pues, la transparencia como un elemento más de gobierno abierto, y también un poco porque vosotros, los consejos sociales, sois, digamos, la cúspide de la organización administrativa de la universidad, es decir, pues ya sabéis que tenemos departamentos, facultades, claustro, consejo de gobierno y consejo social, y un poco sois la supervisión de lo que hacemos las universidades, ¿no? Lo que hacemos los que trabajamos en la universidad. Y creo que es interesante el concepto de gobierno abierto porque parte de los elementos de lo que definen el gobierno abierto, como es la participación y la colaboración, ya forman parte de vuestro ADN, y creo que hoy, con el elemento de la transparencia, os puede ayudar, bueno, a completar ese círculo que es el gobierno abierto y a completar un poco lo que es el tema de la gobernanza. Y bueno,
uno de los últimos elementos es, una vez que, bueno, he ido un poco deprisa, como tenéis había poco tiempo, pero no he desarrollado las otras partes mucho más, pero solamente quería llegar a la pregunta, ¿cómo podéis vosotros contribuir a hacer más transparente la universidad? Una idea es, alineándose con los principios de gobierno abierto. Yo creo que ya lo estáis haciendo, aunque no los tengáis, digamos, explicitado, o a que en vuestras páginas web o vuestra información pública no habléis de ello, pero ya está. Alineándose también ahora actualmente con los ODS, porque sí que aparecen los ODS, es decir, yo creo que una de vuestras funciones principales es que la universidad como institución pues, funcione. El ODS 16.6 lo que está hablando es de fortalecer las instituciones y que sean a la vez transparentes. Pues bueno, yo creo que es un buen elemento para alinear las políticas del Consejo Social o lo que sois vosotros con los ODS. Es también creo que necesario que seáis transparentes, es decir, aunque no os guste totalmente ese informe de transparencia, pues es un buen feedback para ver elementos que pueden ser aprovechados por vosotros para hablar de temas de transparencia. Y aunque en el concepto de gobierno abierto, colaboración y participación, por ya tenéis asumidos, yo creo que también tenéis que asumir el concepto de transparencia, es decir, lo que es la organización como universidad, ya llevamos unos años hablando de transparencia. Ahora yo creo que los consejos sociales ya también nos toca también pues, imbuirvos de esa palabra, de ese concepto, de ese valor como de transparencia. Y bueno, utilizarlo pues, en vuestras comunicaciones y sobre todo comunicar a las propias universidades que puede haber leyes, puede haber también como digamos rankings que nos obligan a ser transparentes, pero a la vez todos nosotros somos ciudadanos y creo que nos interesa como ciudadanos también pues, que haya una cultura de transparencia en las universidades. Yo creo que nos obligue la ley o que nos obliguen los rankings de transparencia es una cosa, y otra cosa es que en las propias organizaciones, las propias universidades, tengamos, digamos, esa cultura de transparencia. Yo creo que poco a poco, antes al entrar hablaba con el compañero, con Santiago, yo creo que poco a poco, como organización, nos vamos, digamos, imbuyendo en el término de la cultura de transparencia. Y bueno, para casi finalizar ya, es la pregunta, ¿para qué ser transparentes? Yo creo que el tema principal es la rendición de cuentas, es decir, vosotros sois los que controláis las cuentas de la universidad, un poco sois el elemento de colaboración, digamos, de elemento de enlace con la sociedad lo que nos pide es rendición de cuentas, y en la rendición de cuentas, lo que digo ahí, es un poco que si somos capaces de rendir cuentas a la sociedad, que es lo que nos pide el gobierno abierto, es lo que nos piden los ODS, es lo que nos están pidiendo estas organizaciones, pues puede mejorar la reputación de las universidades. Y solo pongo ahí, bueno, el artículo número 1 de la LOU, que lo que dice que la universidad es un servicio público. Bueno, si somos un servicio público, nosotros debemos responder a la sociedad a la que servimos. Y creo que siendo transparentes podemos un poco también ayudar a cumplir ese objetivo. Es decir, somos un servicio público, lo podremos hacer más o menos bien, yo creo que bastante bien, excelente, pero necesitamos comunicarlo a la sociedad. No vale de nada que seamos muy buenos, muy excelentes, y supongo que mañana en las ponencias que hay hablarán de investigadores y de ciencia, pues es verdad, pero si no somos capaces de transmitir eso y de mantener la confianza de la sociedad, pues nos verán de otra manera. Que no sean los titulares que hablan a veces mal de lo que hacemos en la universidad lo que prevalezca, sino que prevalezca pues, que las universidades son organizaciones que rendimos cuentas, y por eso, como somos organizaciones transparentes, nuestra reputación es buena. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias al Consejo Social de la Universidad de Vigo por darnos participación a la Comisión de Transparencia en estas jornadas, y agradecer pues una satisfacción ver
digamos, un órgano de las universidades, unos profesionales, pues os reunís para hablar de estos temas, ¿no? ¿Cómo paso aquí? Bueno, la transparencia, como decía David, debe ser para todos las personas que participamos, las personas que de alguna forma gestionamos fondos públicos, tenemos obligaciones públicas y de alguna forma ejercemos poder público, ¿no? Las decisiones que se toman en todas las administraciones, en todas las universidades, pues implican una serie de consecuencias para los ciudadanos, ¿no? Las organizaciones públicas estamos al servicio de los ciudadanos y debemos de rendirles cuentas, ¿no? Como ya dijo David, la transparencia tiene que formar parte de nuestra cultura de actuación, ya que ejercemos esas funciones públicas y es imprescindible en todas las sociedades democráticas. Como veis en este panel, pues hay el tema de la transparencia no es una cosa nueva, ya desde el siglo XVIII hay países que tienen normativas de transparencia. España está colocada ahí en el año 1992, pero sí podemos considerar que nuestra Constitución ya hizo un pequeño avance en materia de transparencia, ¿no? Hay un artículo, que es el artículo 105b, que es el que establece que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros, con una serie de limitaciones que eran la seguridad nacional, la protección e investigación de los delitos y la intimidad de las personas, ¿no? De ahí es un poco de lo que parte nuestra actual normativa de transparencia. No podemos estar orgullosos de este ranking porque estamos al final, probablemente habrá alguna norma más que haya salido con posterioridad, pero bueno, también hay que buscarle el lado positivo a estas cosas y al ser una de las últimas leyes de transparencia en aprobarse, en publicarse, pues es, digamos, una de las más avanzadas en este momento, ¿no? Como os decía, apareció en la Constitución española, se desarrolló el derecho de acceso a los archivos y registros en la Ley 3092, la Ley de Procedimiento Administrativo, que estuvo vigente hasta el año 2015, y después hubo una serie de normativa de carácter sectorial que fue, digamos, ampliando en determinados sectores, especialmente en administración electrónica, en administración ambiental, en urbanismo, etcétera, fue desarrollando la publicidad y los accesos a la información pública, ¿no? Ya que estáis aquí de universidades de toda España, si me permitís, hacemos un poquito de país, y Galicia sí que fue pionera en materia de transparencia con la Ley 1/2006 de Transparencia y Buen Gobierno, en la que se empezaron a establecer obligaciones de publicación en materia de subvenciones, en materia de contratos, participación en la elaboración de disposiciones de carácter general, en la que la ley obligaba, bueno, a abrir unos periodos de audiencia y a través de Internet, que en ese momento tampoco estaba especialmente desarrollado, que los ciudadanos pudieran hacer alegaciones a los reglamentos que se estaban haciendo en la administración autonómica, en las administraciones locales, ¿no? Os puedo decir que yo en ese momento trabajaba en la Xunta de Galicia y bueno, mi parte era contratación, algo de subvenciones, y nos quedamos todos un poco asustados, ¿no? De por qué tenemos que publicar tantas cosas, ¿no? Antes un pliego de un contrato tenías que ir casi a la oficina que sacaba el pliego para que te dieran una copia, hasta te la cobraban y tal. Hoy en día lo tenemos todo publicado y nadie se sorprende de que se publiquen este tipo de cosas, ¿no? Yo seguí después tiempo en contratación y sí me acuerdo que no fue hace tantos años, yo creo que sobre el 2014-2015, cuando empezamos a publicar los informes en base a los cuales se resolvían los contratos, ¿no? Estábamos todos asustados de ver nuestras firmas ahí publicadas en Internet y un informe técnico en el que se decidía una adjudicación, ¿no? Hoy en día eso es una cosa de lo más habitual. Hoy en día están en todas las páginas web, hay multitud de contratos y bueno, eso ha llevado a que en unos tiempos anteriores en los que esas cosas no se publicaban, se hacían los contratos también de distinta forma, se hacía mucho contrato con poca publicidad,
las empresas, nadie presentaba un recurso en la vida porque pensaban, y a veces era cierto, desgraciadamente a veces era cierto, que no volverían a ser llamados por ese organismo a contratarse, ¿no? Hoy en día cualquier empresa solicita vista de un expediente de contratación y no debe de pasar nada, si el expediente está bien hecho no debe de pasar nada, nadie se debe de asustar, y frecuentemente se presentan recursos y a veces se paran contratos, ¿no? Eso lo tenemos que ver necesariamente como un avance en la cultura administrativa, ¿no? Vosotros decidís sobre fondos públicos, tomáis decisiones que afectan a los ciudadanos. Cuando alguien va a alguna de vuestras universidades, pues solicita una plaza en una determinada facultad, solicita una beca, solicita un proyecto de investigación, lo que sea. Todo el mundo debe de saber qué criterios estáis utilizando para dar esa beca, para dar esa... por qué estáis poniendo el límite en el acceso a una facultad en determinado tope, que se está valorando para ese tipo de cosas, porque al final la vida de la gente que opta a esos servicios pues se ve muy condicionada por las decisiones que vosotros toméis, ¿no? En ese sentido, la transparencia va avanzando poco a poco. En el 2013 se puso un poco de moda. A mí el otro día alguien me decía que ya no está muy de moda la transparencia, ¿no? Pues con cosas como esta pues conseguimos que se vaya manteniendo esa moda, ¿no? Que continuemos y que sea una parte, digamos, de la cultura de actuación de cualquier organismo, ¿no? Las universidades estáis, digamos, metidas de lleno tanto en la norma nacional, que es una norma básica, la Ley 19/2013, es una norma básica que afecta a todas las comunidades autónomas, y después las comunidades autónomas, como sabéis, han sacado distintas normas en las que se amplían las obligaciones de transparencia. En unas y en otras, las universidades estáis de lleno, sin ningún tipo de límites, ¿no? Hay algunas organizaciones que están regidas sometidas o dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia en determinados aspectos, como la institución en la que yo trabajo, que está en transparencia, a pesar de que tenemos ahí la comisión en materia de personal y en materia administrativa, en materia de tal, pero no en otros aspectos, ¿no? Básicamente lo que pretende la Ley 19/2013, la Ley de Transparencia, es incrementar la transparencia mediante el establecimiento de obligaciones en materia de publicidad activa, que es lo que hay que publicar en las páginas web. Hoy en día tenemos, digamos, relativa facilidad para tener unas páginas web más o menos actualizadas. Tenemos que acostumbrarnos. A mí me cuesta a veces, a pesar de que mi institución tiene que ser un ejemplo de transparencia, a veces tenemos alguna cosa desactualizada en la página web, ¿no? Y hoy en día es bastante fácil, digamos, actualizarla. Hay que tenerlo como pasa con la prevención de riesgos laborales o como otro tipo de cosas, ¿no? Tenerlo interiorizado en el sistema de funcionamiento de los organismos, ¿no? Después, otra de los objetivos de la ley es el reconocimiento y la garantía del derecho de acceso a la información. Tenemos que pensar que todo lo que hacemos en nuestro trabajo en los organismos públicos es lo que hoy en día se denomina información pública, ¿no? Son todos los contenidos o todos los documentos que se desarrollen en el ejercicio de las funciones que tenemos encomendadas, ¿no? Entonces, cualquier documento que tengáis, cualquier expediente que hagáis, cualquier informe que hagáis, hoy en día eso está considerado como información pública. Cualquier persona, sin acreditar ningún tipo de interés, ni legítimo ni ilegítimo, y para un fin público o para un fin privado, puede solicitar esa información y esa información hay que dársela, ¿no? El tema del acceso a la información está planteado en nuestra normativa, tanto en la nacional como en la normativa gallega, como un derecho de carácter amplio que tiene una serie de límites que seguramente sabréis, límites como no pueden ser de otra forma en temas de protección de datos personales, en
confidencialidad, pues a lo mejor en toma de decisiones, protección de derechos de carácter individual, protección de derechos comerciales, etcétera, que siempre que se solicite una información que consideremos que esté sometida a uno de esos límites, en el caso de que se deniegue, hay que motivarlo de forma, digamos, muy potente, ¿no? La ley tiene como principio general que el acceso a la información, en principio, hay que darlo. Solo en casos excepcionales es cuando podemos limitar la información. Y aún así, si hay una parte de la información que está limitada, siempre va a haber otra parte de la información que no lo esté y tenemos obligación de darla, ¿no? Y bueno, establece la ley también como tercer objetivo los deberes de buen gobierno que deben de cumplir los responsables públicos, ¿no? Entonces, ¿qué hace una organización, una entidad pública transparente? Pues ofrecer información sobre lo que hace, rendir cuentas. Estamos trabajando con dinero público. A lo mejor a vosotros nos pasa tanto, a mí me pasa mucho porque he estado mucho tiempo en contratación y yo le tengo mucho miedo al dinero público, ¿no? Cada céntimo que se gasta tiene que estar muy justificado, ¿no? Entonces, en otros tiempos, que no se daba publicidad a los contratos, que se hacían, o sea, nadie sabía los contratos que hacía una organización, pues se hacían muchas veces contratos que no tenían mucha justificación, que no tenían mucha base, que los presupuestos en base a los cuales salían pues no estaban muy estudiados, se hacían un poco a tanto alzado, ¿no? Ahora tenemos que publicar todo, ¿no? Entonces, el que tiene que hacer una memoria de un proyecto se cuida mucho de justificar por qué estoy poniendo este precio al proyecto y no otro, y el que hace el informe de adjudicación de un contrato se motiva mucho y justifica mucho por qué le doy unos puntos a esta empresa y no se los doy a otra, ¿no? Estamos sometidos a examen público y tiene que ser así, ¿no? Las entidades públicas transparentes tienen que promover también la participación. Tenemos que saber, y las universidades yo creo que es una institución que tiene que promover mucho la participación, más a lo mejor que otros organismos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta qué es lo que opinan los ciudadanos de la gestión que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que un valor fundamental que tenéis las universidades es el prestigio, ¿no? Es un valor importante que tenéis que tener. El actuar con transparencia, el dar a conocer lo que hacéis, dar a conocer cómo lo hacéis, puede contribuir de forma muy importante a aumentar el prestigio de las universidades, ¿no? Bueno, en resumen, dar a conocer cómo desarrollamos la actividad y dar a conocer cómo se invierten los fondos públicos. La ley gallega es la Ley 1/2016 de Transparencia y Buen Gobierno. Establece en uno de sus artículos, creo que es el artículo 6, que la transparencia lo que busca es dar a conocer la gestión de los organismos que utilizan fondos públicos para su gestión, ¿no? Este es digamos, una de las claves fundamentales. Fondos públicos, utilización de fondos públicos y toma de decisiones que van a afectar de manera significativa a los ciudadanos, ¿no? Eso es son dos cosas de las que tenemos que ser conscientes. En España tenemos cerca de 20.000 organismos públicos, son 19.000 y pico. Con esos podéis hacer una idea de la cantidad de presupuestos públicos que hay, de la cantidad de cargos públicos que hay, de la cantidad de funcionarios que están ocupando puestos de responsabilidad y puestos de decisión, y de lo que a lo mejor nos preocupa más, porque el funcionario, digamos que es su profesión y se dedica a eso y a lo mejor tiene más cuidado, ¿no? Pero tenemos una gran cantidad de políticos que están de paso, de todos los tipos y colores y de todos los tipos de morales, que tenemos que saber exactamente qué es lo que están haciendo con nuestro dinero y por qué están tomando las decisiones que están tomando que nos afectan, ¿no? Entonces, la cultura de la transparencia tiene que estar en las organizaciones cuando nos cambian las cúpulas, que nos pasa a todos, ¿no? Cuando nos cambian a los que nos mandan, tienen que llegar a una organización en la que se les diga esto no lo puedes hacer porque te lo voy a publicar mañana en el portal de transparencia y vas a tener que defenderte de esto que no está bien hecho, ¿no? Entonces,
con eso la gente se va echando atrás. Decisiones que a lo mejor en otros momentos se tomaban muy a la ligera y no se toman tanto gracias a esto, ¿no? ¿Qué hacen, para qué les sirven a los ciudadanos que publiquemos todas estas cosas y que demos acceso a la información? Nos hacen como nos hacen a los distintos organismos nuestras intervenciones, ¿no? No sé la relación que tenéis vosotros con las intervenciones, pero los que somos funcionarios del Cuerpo General siempre tratamos bien a los interventores porque nos paran las cosas y nos obligan a justificarlas más. Eso es lo que nos tienen que hacer los ciudadanos, tienen que saber lo que estamos haciendo y tienen que controlar si lo que estamos haciendo es legal y si lo que estamos haciendo es oportuno. En cuestiones de oportunidad hay opiniones para todo, ¿no? Pero el que toma una decisión de oportunidad que va a afectar a los ciudadanos tiene que ser capaz de defenderla, ¿no? Y de defenderla sobre cualquier otro criterio. A lo mejor la decisión no está acertada, pero por lo menos tiene que estar justificada. Y si no lo está, pues siempre hay posibilidad de renovar en los cargos a las personas que toman esas decisiones, ¿no? Es fundamentos del sistema democrático, ¿no? Bueno, el tema de publicidad activa, que es un tema que preocupa bastante, yo creo que las universidades debéis hacer un esfuerzo importante por mantener vuestras páginas de transparencia, digamos, completas, echando un ojo a muchas páginas. Os lo decía antes, a mí me pasa en mi institución, que no es demasiado grande, que a veces se nos cuela alguna cosa y no tenemos algo actualizado, ¿no? Y a veces nos acordamos tarde. Tanto la normativa estatal como nuestra normativa gallega establece mucha publicidad que tenemos que mantener, ¿no? El esfuerzo inicial fue al principio, en torno al año 2013, 2014, 2015. Yo creo que ahora más o menos vamos teniendo todas nuestras páginas estructuradas, pero lo cierto es que hay, en este momento en Galicia, no sé otras comunidades autónomas, pero pues, supongo que más o menos similar, hay sobre 110 bloques de información que hay que mantener y que hay que mantener actualizada, ¿no? Se ha dividido en información de organización y planificación, que es información, digamos, básica de qué órganos hay dentro de cada institución, cómo funcionan, cómo están relacionados, quién es quién en cada sitio. Información de relevancia jurídica, que es referida a legislación consolidada, que hoy en día es bastante fácil, gracias a estas páginas, cuando se quiere conocer la normativa de una determinada institución, de una determinada organización o de una determinada materia, encontrar la legislación consolidada, ¿no? Y bueno, obliga a publicar también sentencias que hayan modificado normativas, etcétera. Y después la información de relevancia económica, presupuestaria y estadística, que es la que más interesa a los ciudadanos, ¿no? Es cierto que en el mundo de la transparencia, de la publicidad activa, la mayor parte de los ciudadanos lo que miran es información económica, ¿no? Es un poco, podríamos decir que se va un poco al cotilleo, es cierto, ¿no? Las páginas más vistas, tanto de Administración General del Estado como de Administración de la Comunidad Autónoma, es cuánto ganan los ministros, cuánto ganan los consejeros, cuánto ganan los directores generales o cuánto gana cualquier otro cargo y cuánto ganan los funcionarios, ¿no? Pero eso es bueno, tenemos que saber quién nos gobierna, cuánto gana y tenemos que, digamos, valorar o tenemos que criticar o tenemos que opinar sobre si están ganando mucho, están ganando poco para lo que nos ofrecen, ¿no? Bueno, la publicidad activa, lo importante, las páginas que tengáis colgadas de la universidad, es importante que esté actualizada, muy importante, que sea periódica, que sea clara, que sea accesible, que sea veraz y que sea objetiva, ¿no? El ciudadano tiene que poder entrar en la página de una universidad e intentar ver el presupuesto, intentar ver lo que se gasta una determinada universidad en investigación, en su profesorado, en lo que sea, y tiene que encontrar de forma fácil y de forma comprensible esa información. Si no la ponemos de forma clara, si no la ponemos de forma comprensible, no sirve para nada, ¿no? El portal de la Administración General del Estado, estuve buscando el dato ayer, pero no lo encontré, pero en sus momentos iniciales llegó a tener sobre 20.000 datos, ¿no? Llegó un momento en que en los momentos iniciales la información no estaba lo suficientemente estructurada y organizada para que se pudiera encontrar, ¿no?
ahí falla, ahí estamos, digamos, pareciendo que somos transparentes, pero en realidad no lo somos, ¿no? Porque alguien que quiera buscar un dato, yo al principio, las primeras veces que entré en las páginas de transparencia de la Administración del Estado, me desesperé y no conseguí encontrar la información que buscaba, ¿no? Entonces tenemos que procurar que sea sencilla de acceder, digamos, las formas de saber si es accesible o no accesible, se están mirando en el número de clics que se tarda en llegar a una información, ¿no? Tiene que ser lo menos posible y hay que hacerla de la forma más clara posible, ¿no? No hay que ocultar nada ni ponerla de forma enrevesada, ¿no? No seríamos transparentes pues si no tenemos la información estructurada, no es completa, no es comprensible, los links no nos llevan a ningún sitio o no está actualizada la información. Bueno, y después, por último, la segunda parte, a las universidades a lo mejor esto os afecta menos, es un poco la función que después supervisamos desde la Comisión de Transparencia de Galicia y desde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, es el derecho al acceso a la información pública. Como os decía antes, esta es la definición que da la ley, tanto la estatal como la gallega, como la que tengáis en vuestras comunidades autónomas, de forma muy similar, sobre lo que es información pública, ¿no? Como podéis ver, información pública es todo hoy en día, todo lo que tenemos en nuestros archivos, todo lo que tenemos en nuestros despachos encima de la mesa es prácticamente información pública. Esta información debemos entenderla de forma amplia y debemos entender que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la misma sin necesidad de que acredite ningún tipo de interés legítimo en darla, ¿no? Y tenemos que darla, no hay más opción que darla y tenemos que darla siendo conscientes de que es un derecho de los ciudadanos y que es bueno que los ciudadanos sepan cómo trabajamos, ¿no? Los límites que se establecen al derecho de acceso son únicamente en los supuestos previstos en la ley y, como os decía antes, información, derecho al acceso de carácter amplio y en el caso de que se limite el acceso a la información tiene que estar muy justificada esa limitación y si la limitación no afecta a la totalidad de la información, pues hay que dar la parte que no esté afectada por esa limitación. Bueno, de esa información pública que pueden solicitar los ciudadanos, la normativa gallega, que es digamos, el papel de las normas autonómicas en este caso, habiendo una norma básica estatal, es, digamos, ampliar los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en concreto la ley gallega, la ley 1/2016, establece como derecho de la ciudadanía la utilización de la información sin necesidad de ningún tipo de autorización previa, todo lo que se pida a una administración, la información que se pida a una universidad, cada uno la puede utilizar como quiera y la puede utilizar para fines públicos o para fines privados y para fines lucrativos y para fines no lucrativos, ¿no? No es ilegítimo solicitar una información a una administración para después explotarla comercialmente, por ejemplo, ¿no? Eso está reconocido y está permitido por la ley. La información debe dársele al ciudadano que la solicita en el formato que la solicite. La ley, como no podía ser de otra forma, da preferencia a los formatos electrónicos hoy en día. Yo le decía antes a David que uno de los principales problemas que tuvo la ley de transparencia, digamos de su ejecución, es que está pensada para unas administraciones maravillosas en las que todos tenemos la información en formato electrónico y un ciudadano nos la pide, hacemos así y se la alargamos por correo electrónico, ¿no? Y sabemos que eso no es cierto, ¿no? Seguimos teniendo mucha información en papel, seguimos teniendo mucha información, a lo mejor no lo ordenada que deberíamos, y muchas veces los problemas de las solicitudes de acceso a la información son porque nos cuesta recopilar la información, nos cuesta ordenarla y nos cuesta enviarla, ¿no? Bueno, hay derecho, como no podía ser de otra forma, a dar la información en la lengua oficial en la que se solicite por parte del ciudadano y, en principio, el acceso a la información tiene como norma general, es un acceso de carácter gratuito, pero sí que se establece, tanto en normativa estatal como autonómica, la posibilidad de cobrar tasas en el caso de que haya que hacer copias o que haya que transformar los formatos digitales, ¿no? Que se tenga una aplicación
que no es exportable a una aplicación que pueda leer un ciudadano y que haya que hacer una transposición, entonces ahí sí que es posible, digamos, el cobro de las tasas, ¿no? Bueno, y por último, os cuento de una forma así muy rápida las dos instituciones que se crearon en Galicia con la Ley de Transparencia Gallega. Aquí tenemos una institución que es en la que yo trabajo, que es la institución del Valedor do Pobo. Es una institución autonómica de carácter equivalente al Defensor del Pueblo. Tiene como fines fundamentales la defensa de los derechos de la ciudadanía, y nuestro trabajo es enfrentarnos un poco a la administración en defensa del ciudadano, ¿no? Cuando ha sido injustamente tratado, cuando no tiene una respuesta a una solicitud legítima, ¿no? Entonces, la ley gallega lo que establece es la creación de dos órganos, uno es el Comisionado de Transparencia y otro la Comisión de Transparencia de Galicia, que los adscribe a la institución del Valedor do Pobo. Este primero, el Comisionado de Transparencia, es un órgano de carácter unipersonal, lo ejerce la persona titular de la institución del Valedor do Pobo. En este momento es Dolores Fernández Galiño, que es una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y es la que ejerce las funciones de Comisionado de Transparencia. Es un órgano de carácter un poco consultivo para dar información a las administraciones, a las instituciones, sobre las dudas que le puedan surgir en materia de transparencia, tanto de transparencia de publicidad activa como de derecho de acceso a la información. Es órgano también de consulta y por parte de la ciudadanía. Cualquier ciudadano se puede dirigir al Comisionado de Transparencia para realizar una consulta, y hace también funciones de control de la publicidad activa por parte de administraciones y organismos. Y en caso de incumplimiento, requerimientos de enmienda. El Valedor do Pobo es una institución que no tiene funciones, digamos, ejecutivas, funciona más por autoritas que por potestas, no tiene medios para ejecutar sus resoluciones, como no lo tiene la Comisión de Transparencia, pero bueno, tiene un arma fundamental, tiene un prestigio, y hace un informe anual al Parlamento de Galicia sobre la gestión tanto de sus quejas como de todas las materias relacionadas con la transparencia, ¿no? Entonces, en caso de incumplimientos de una administración, cuando se les requiere, y a pesar del requerimiento tanto de la Comisión de Transparencia como del Valedor do Pobo no se cumplen los requerimientos, se incluyen dentro de los informes, ¿no? Se hace una serie de advertencias a Xunta de Galicia, ayuntamientos, universidades, a quien incumpla. Se le hace una advertencia de publicación de esa información, y normalmente suele funcionar, ¿no? Se suele cumplir los requerimientos. Y por último, la Comisión de Transparencia de Galicia, que es de la que yo soy secretario. Las funciones de la Comisión de Transparencia son la solicitud de las reclamaciones frente a la solicitud de acceso a la información por parte de los ciudadanos. Es decir, la Comisión de Transparencia resuelve recursos contra falta de acceso a la información. Cuando un ciudadano pide una información, no se le da o no se le da correctamente, tiene la posibilidad de presentar un recurso ante la Comisión de Transparencia. Este es un órgano colegiado. Se ha procurado que haya una representación de órganos institucionales, digamos, de carácter independiente. Está presidida por la persona titular del Valedor do Pobo. Como vicepresidente está el adjunto al Valedor do Pobo, y después forman parte de él un representante del Consejo Consultivo, un representante del Consejo de Contas, que es el equivalente al Consejo de Cuentas estatal, un representante de la Comisión Interdepartamental de Información y Avaliación, que es la Xunta de Galicia, y un representante de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, ¿no? La Comisión de Transparencia echó a andar en el año 2016, en el mes de mayo, y bueno, en este tiempo se han resuelto 500 reclamaciones contra solicitudes de acceso a la información, ¿no? Aquí sí que tengo que decir que, bueno, yo creo que vamos avanzando en transparencia desde todas las administraciones, en concreto desde las universidades gallegas.
de las 3 universidades gallegas, únicamente desde el 2016 hasta el día de hoy, 2020, hubo 19 reclamaciones contra solicitudes de acceso a la información, con lo cual desconozco el número de solicitudes que tiene cada universidad, porque es un dato que he buscado pero no está publicado, que no estaría mal que estuviera publicado. Pero bueno, a ver, 19 reclamaciones ante la Comisión de Transparencia es un número bastante bajo. Eso quiere decir que las universidades, por lo menos las universidades gallegas, están dando buena respuesta a eso, ¿no? Y de esas 19 reclamaciones, únicamente fueron estimadas, o sea, se le dio la razón al ciudadano y se reconoció que la universidad no había dado bien la información en el 42% de los casos, ¿no? Que son 8 resoluciones, tampoco es un dato muy tal. Y después, respecto a la Xunta de Galicia, no sé si metí la diapositiva, la Xunta de Galicia, que sí que tiene publicados sus datos. La Xunta de Galicia ha tenido, desde el inicio de la Lei Gallega, desde el 2016, sobre 2.700 solicitudes de acceso a la información, y ha tenido únicamente 232 reclamaciones ante la Comisión de Transparencia. También el número de estimaciones también está en torno a un 42% de razón del ciudadano, ¿no? Con lo cual también es un dato que nos da un índice importante de que la información en la Xunta de Galicia se está dando bien, ¿no? Y después, si me permitís, aunque esté mal hablar de un órgano en el que uno está para darle un poquito de jabón, de las 500 resoluciones de la Comisión de Transparencia, únicamente tenemos en marcha 7 recursos contenciosos administrativos. O sea, solo hay 7 que nos han reclamado. Uno de ellos, tristemente, la Xunta de Galicia, que forma parte de la Comisión de Transparencia, que es un conflicto que tenemos ahí, pero estamos seguros de que le vamos a ganar. Estamos seguros de que le vamos a ganar. Porque, bueno, es un tema en el que votaron a favor de la Comisión de Transparencia hasta ahora, salvo en un expediente. A pesar de que sus resoluciones son por mayoría, siempre se han adoptado por unanimidad, ¿no? Hay un poco y en eso está un poco mi labor, de intentar llegar a un consenso para que todos estemos de acuerdo en dictar las resoluciones con el mismo criterio, ¿no? Somos un órgano colegiado que debemos de tener un criterio, digamos, unánime, ¿no? Y entonces, bueno, en esa ocasión la Xunta de Galicia pues votó en el mismo sentido que el resto de los miembros de la Comisión. Sin embargo, bueno, ese fue el representante de la Comisión de Transparencia. Los servicios jurídicos de la Xunta decidieron presentar recurso contencioso, pero bueno, es lo que tenemos. Y bueno, me gustaría acabar un poco con el tema, viendo vuestra preocupación con las fundaciones que hacen estudios de transparencia. Como os decía, yo creo que una parte un valor fundamental para vosotros es el prestigio de vuestra universidad, ¿no? Y sí que es cierto que estas fundaciones, entidades, cada uno interpreta la transparencia como cree conveniente, cada uno mira determinados aspectos de vuestras páginas, de vuestra gestión. A veces el que saca buena nota, el que figura como transparente, es el que ha estructurado su página web de acuerdo con esa fundación en concreto o ese estudio en concreto. Yo creo que es bueno que a todos nos critiquen, ¿no? A mí me ha pasado, como os ha pasado a vosotros, estar en instituciones. Yo, cuando estuve en el Parlamento, cuando salieron los índices de Parlamento, estábamos en la mitad. Y cuando salió la noticia en el periódico, mi teléfono estaba sonando ya y dicen, ¿por qué estamos en la mitad, no? Pues bueno, estamos en la mitad pues porque esta entidad concreta que ha mirado los índices de transparencia de los parlamentos, que en concreto era Transparencia Internacional, que es una entidad que tiene prestigio, pero eso no quiere decir que haga todo bien. Hizo un informe de transparencia en el que miraba si tenías el epígrafe correspondiente, sin mirar la calidad de lo que tenías dentro, ¿no? Entonces había parlamentos que dentro tenían cosas que no tenían calidad ninguna o que estaban prácticamente vacías y estaban en los primeros rankings de la escala, ¿no? Y había otros parlamentos que tenían información de calidad, aunque le faltaban alguna información por dar, y estaban en escalones más bajos. Yo creo que eso nos viene bien a todos, que nos critiquen. Está bien también que os cabréis con estas
estas cosas, que dañen vuestro amor propio y que intentéis mejorar en lo que os falla, ¿no? Y en lo que no estéis de acuerdo, defenderos ante estas digamos, fundaciones y ante la prensa, ¿no? Que también nos importa mucho a todos y que a vosotros os va mucho, ¿no? Porque que aparezca la Universidad de Vigo es opaca, muchas veces la gente se queda con el titular de la noticia y dicen, sabe Dios lo que estarán haciendo estos, ¿no? Por culpa de eso. Pues nada más, reitero el agradecimiento a la Universidad de Vigo por darnos esta oportunidad de participar y de difundir un poco estos temas, y os animo a que sigáis con vuestras páginas y mostrando todo lo que hacéis. Muchas gracias. Me quedo con varias cosas. Santiago hablaba del fundamento de la transparencia más que otra cosa como derivado lógico del ejercicio de potestades públicas, del manejo de fondos públicos, es evidente, sí. Por eso me preocupa la razón que tiene también David cuando dice, bueno, ese fundamento sería bastante, tenemos que cumplir la ley, somos organismos públicos, cuando me preocupa porque tiene razón, esa repercusión social, lo que comentaba ahora al final Santiago, de las apariciones en prensa, por parte de fundaciones que, con todos mis respetos, se arrogan ellas mismas la función de señalarte, porque a mí, perdonadme, que me señale la Comisión de Transparencia de la Junta de Galicia, si yo soy la Universidad de Vigo, ¿no? Pues entonces, oye, es un organismo público que se encarga de esto y tal, pero que unos señores se constituyan en fundación y digan, voy a ver esto y voy a poner notas a la gente. No quiero insistir más ni hacer, pero por este documento que tenemos todo aquí, solo de echarle un vistazo, ya se me ocurre. Primero, sería discutible si los que dan ese transparencia son las universidades o los consejos sociales, que los consejos sociales no dejan de ser un órgano de la persona universidad. Quiero decir, yo como consejo social no manejo la web de la universidad, ni soy el órgano encargado, como puede ser David en su universidad, de manejar. Pero bueno, eso sería lo que se deduce de este documento. Siento que no esté Cabana aquí, pero si me dais el WhatsApp yo se lo cuento. Es que primero lo he elaborado a base de visitar las páginas web. No sé vosotros, a mí no me ha llamado, ni he recibido un escrito suyo. Oye, ¿cómo tenéis en vuestro consejo social esto? Y creo que confirmo que no nos ha llamado ni se ha puesto en contacto con ninguno, porque la consecuencia es que dice cosas que, pero demuestran un desconocimiento absoluto del funcionamiento de la universidad. Desconocimiento que se hubiera paliado simplemente llamar, oye Nacho, oye Elena, oye Vicente, ¿por qué no tenéis puesto esto o por qué hacéis esto así? Y no quiero entrar en detalles ahora sobre el documento, pero, perdón, David, pero hay errores de David, no, Javier Cabal, hay errores de bulto, de desconocimiento de la universidad que sería fácil remediar simplemente llamando por teléfono, mandando un correo. Ya. Insisto, me quedo con la obligación que como parte de una institución pública tenemos los consejos sociales de ser transparentes y además, dadas las especiales funciones que tenemos como consejos sociales, contribuir a esa transparencia, y con la preocupación, que ya es más personal mía si queréis, de estar un poco a expensas, no voy a utilizar la palabra chantaje, aunque la acabo de decir, de entidades más o menos que entran en nuestras webs y sin preocuparse de preguntarnos o pedirnos aclaraciones o decir por qué, cosa que evidentemente estaríamos dispuestos a dar, incluso si tenemos que decir, mira, es que no puede ser, pues eso que te saquen en un periódico y como tú decías, aquí, como decías tú ahora, ¿a quién le gusta que la Universidad de Vigo, la Universidad de Valencia, la Universidad de Oviedo salga? Y no es transparente, pues desde que sale el titular hasta que te dejan explicarte, pues ya no sé, queman los teléfonos y nos llevan a todos a la vez. Perdón que me he enrollado mucho. Si queréis, Miguel Ángel. Yo, Vicente, no estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Que no? No.
Ah, bueno. Creo que, primero, no voy a defender la fundación porque no tengo nada con ellos, ni nada con Cabana, pues porque lo conozco, ¿no? Pero no me une ninguna relación, ni personal, ni no personal, ni nada con él. Primero, yo creo que la fundación esa, o cualquier órgano que se dedique a tener algo, a evaluar la transparencia, yo creo que es positiva. Primero porque despierta esa historia de que nos preocupemos de lo que tú estás haciendo solo con respecto a tu consejo, pues eso, despierta ese ánimo. Segunda cuestión, vamos, yo os digo como por qué me fijé en esa fundación, porque cuando hice mi tesis pues me sirvió, ¿vale? Entonces, lo segundo es, no solo evalúa temas de entes públicos, sino también privados, se mete en temas de IBEX. O sea, y transparencia en consejos de administración de grandes empresas, con lo cual no tiene que ser un ente público o creado por lo público el que mida la transparencia, porque también dirá lo público por qué se mete en lo privado, ¿no? Y después, tercero, hay que recordar una cosa, que la transparencia tiene una parte activa y pasiva, que lo estaban comentando ellos antes. Y la activa es cuando yo levanto un teléfono y digo, oiga, quiero saber esto, o cuando yo escribo un correo electrónico, cuando yo hago una pregunta por algún causa y me suministran la información. Y después está el otro tipo de transparencia, que es el que se ve en la web. Entonces, que una entidad, para sacar una evaluación, se fije en la web, no me parece erróneo. Porque es que la ley diferencia entre ese tipo de información que se suministra a través de la web, de la otra que se suministra a requerimiento tuyo. Con lo cual, no me parece mal un principio. Sí que difiero en cuestiones de indicadores o por qué se puede poner, por qué se mide si está en una memoria de actividades la asistencia a los vocales del consejo. ¿Por qué eso y no otra cosa? Yo ahí sí tengo un elemento mayor de crítica. Por eso digo que no estoy totalmente de acuerdo contigo, porque en esa parte sí estoy de acuerdo. O sea, porque, o si se está poniendo el foco en el Consejo Social cuando se debería poner el foco en la universidad, porque la transparencia es la universidad, que es la persona jurídica, no es el Consejo Social, que no tiene nada, y que lo único que hace es tramitar propuestas para someterlas y aprobarlas, y el rector tiene que ejecutar los acuerdos. Con lo cual, si ejecutan los acuerdos, transparente tú los acuerdos o lo que sea. Eso no quita que la Secretaría en su web se preocupe de poner los acuerdos adoptados, las sesiones que se realizan, el presupuesto que aprueba interno del Consejo, el presupuesto de la universidad, etc. O que haya una página, un vínculo a toda esa información. Hacemos lo que podemos. A mí me consta que los consejos hacen lo que pueden. Yo hago lo que puedo y suministro la información que puedo. Pero es verdad que a veces hay que discernir todas esas cuestiones, pero no hay que demonizarlo. Yo no lo demonizo. No, yo demonizarlo simplemente tampoco. Pero perdón, Elena y luego... Vale, yo sí quería decir, me sitúo un poquito más al lado del Vicente. Cuando yo leo el último informe de la Fundación Compromiso y Transparencia, en su página 30, dice consejos sociales, órganos de gobierno u órganos declarativos. Oiga usted, pues luego en el 14 dice lo que es un consejo, que es un órgano de participación de la sociedad en la universidad que debe hacer bla 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 bla. Esa es la primera, que si pregunta, pues a lo mejor se lo podemos explicar. La segunda, cuando entra en esos indicadores que ellos consideran, si lo han querido, que van a puntuar en positivo o en negativo para ponernos en un ranking y que todos compitamos, y está muy bien, porque así nos estimulan y mejoramos. Bueno, pues a ver por qué sí, unos sí y otros no. Pero hago un poquito de memoria y miro el retrovisor. Han rankeado a las universidades públicas españolas, también a las privadas. Cuando rankearon a las universidades públicas españolas, yo coincidí con Cabana en unas jornadas y le dije, mira, cuando tú rankeas las universidades públicas y consideras como un indicador la publicación de una auditoría externa, te recuerdo que la ley de auditorías, en la disposición adicional 2, dice que las empresas externas no pueden auditar entes públicos, pueden hacer informes, siempre bajo la supervisión de la unidad de control interno o el órgano de control externo. ¿Le dio igual? Se lo dije, le escribí un mail.
no por nada, sino nosotros, Consejo Social Universidad de Zaragoza, auditamos las cuentas anuales con un informe externo, pero cada 4 años, porque no tenemos medios para hacer informes externos cada año. Por lo tanto, la Universidad de Zaragoza nunca será transparente, porque ese indicador que él considera fundamental es ilegal. Entonces, le escribes el mensaje, se lo cuentas, le da igual. Pues, francamente, si alguien tiene una actitud proactiva y te dice, cuidado con esto, mira la reforma, mira la ley, lo que está diciendo. Bueno, entonces yo ahora veo lo de los consejos sociales y veo que en esta provocación de gobierno decorativo pues tampoco me gusta mucho, la verdad. Nacho. Nacho, se toca. No, que me habría encantado que viniese, por eso le hemos invitado. Vale. Nacho y después Charo. A mí me hubiera gustado que estuviera Cabana porque, claro, a lo mejor nos estamos equivocando todos. Si en la semántica de Cabana, decorativo será bueno o malo. Porque si decorativo es bueno, le agradecemos a Cabana que diga esto. Si decorativo es malo, entonces ya no se lo agradecemos tanto. Mirad, información de... Yo le agradezco a Cabana que me hubiera permitido conocer a David, con el cual ya hemos quedado en tener una reunión para poner todo en orden y hacer las cosas muy bien y que la Universidad de Vigo no soporte a un Consejo Social que le obliga a estar en una posición no excelente, solamente buena, porque como decía el Faro de Vigo cuando recogía esta información, una página, cuidado, una página, y decía... Vigo entre las universidades, entre las 11 públicas españolas más transparentes. Cumple el 80% de los indicadores y falla en lo relativo al plan estratégico, los acuerdos del Consejo Social y el perfil de los profesores. Es decir, los consejos sociales ya no somos precisamente el ala más fuerte de las universidades. Ya tenemos nuestras debilidades y tenemos nuestras flaquezas y otras. Pero esto evidentemente no nos coloca en ningún buen lugar y esto yo creo que no le permite al señor Cabana sacar la conclusión de que somos órganos decorativos, ¿no? Pero luego, por otra parte, nos dice, en la información dice, la Universidad de Vigo tiene 4 faltas y 2 se registran en el Consejo Social. Es decir, nosotros somos responsables de que la universidad no esté a la altura que se merece. De esas 2, tengo que decir que una de ellas es un informe de control y otro un informe de responsabilidad que en absoluto pasan por el Consejo Social, ni son competencia, ni nunca ha sido convocado a participar en ese tipo de trabajos, con lo cual mal se le puede atribuir que no las cumple. Y otra que no cumplía, y que hábilmente David ha recuperado el punto que nos había quitado Cabana, cosa que te agradezco, nunca te lo pagaremos desde el Consejo Social, era porque el Consejo Social no publicaba los acuerdos. Claro que los publicaba, David los encontró, aún no habíamos hablado. Lo que pasa es que los publica donde Cabana no los encontró. Entonces creo, no sé si ha recuperado ese punto, que nos va a situar ya en el pelotón de cabeza. Quiero decir con ello que a mí me parece muy bien que nos estimule, si no, no estaríamos aquí hablando de este asunto, con lo cual es bueno que esto se haya producido, ¿no? Pero sería mucho mejor que estuviera Cabana, evidentemente. Claro. Oye, pero tenemos dos ponentes de lujo, que conste, Sí. Javier Martín Cabana y Pablo Martínez. Y dentro del informe hay ese artículo que está firmado por Cabana, en el cual evidentemente desconoce bastantes cosas respecto al Consejo Social y como él no está aquí, pues no le voy a debatir nada de esto. Pero sí tengo que hablar del informe, obviamente, o sea, tengo que hablar del informe. Porque resulta que, como habéis dicho muy bien, y yo estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, lo que se evalúa es la universidad. Y hay una esquinita de la universidad que se llama Consejo Social, que hace ciertas funciones de las cuales no se ocupa porque no evalúa la transparencia de las funciones
de verdad del Consejo Social, sino que para mí lo primero que tenía que poner en ese epígrafe son funciones de rendimiento de cuentas o algo por el estilo, pero no de Consejo Social, porque si os leo los 3 indicadores, estos que has estado tú revisando uno a uno, que le pide al Consejo Social, empieza 4.1, la universidad hará pública la dotación presupuestaria. 4.2, la universidad hará pública, bla, 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 el informe de responsabilidad social aprobado por el Consejo Social. Indicador 3, la universidad hará público un informe tal. Luego, ¿esto de quién es responsabilidad? Lo primero que tiene que hacer es quitarnos los consejos sociales del informe siguiente, evidentemente, o, si tiene interés y nos parece razonable, y, en fin, poner indicadores de verdad de la esquinita esa que es el Consejo Social. Estoy absolutamente de acuerdo con vosotros. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, claro, universidades, esto, como todos los rankings, son voluntarios. Como hablamos de los rankings de investigación, pues las universidades que hacen investigación quieren mirarse en los rankings, los rankings mundiales, o pues hay universidades que se miran y otras no. Pero claro, cuando hay universidades que vienen siendo... Y este ranking es interesante en nuestro panorama porque es el primero que se ha hecho y porque hasta ahora no tiene muchos competidores. Pasará como los rankings de investigación, en cuanto haya más, ya caerá por su propio peso, porque realmente no es un ranking muy ajustado y muy bien medido con las actividades de las universidades. Hay muchos indicadores muy discutibles, pero lo que tenía que decir básicamente sobre esto es eso. Y si alguno de vosotros va a hacer un acta o va a interactuar con Cabana, pues que le recuerde que si quiere mirar lo que es el rendimiento de cuentas, es que lo que tiene que medir es el rendimiento de cuentas, pues por ejemplo se fija en las entidades, ¿cómo le llama? Entidades con las que colabora la universidad o las que participa la universidad, y lo único que quiere saber no es si se aprueban las cuentas de las entidades o si es público, no, solo si las menciona la universidad o no, que mencionadas están en 70 sitios, como decís, pero eso, en fin, bueno, yo tengo muchísimos debates sobre que le diría a Cabana sobre este tema, ¿no? Y luego, ya volviendo al tema de transparencia, Consejo Social con universidades, que es lo que vosotros habéis expuesto y yo os felicito por las presentaciones que habéis hecho, a mí me parece que evidentemente, más allá de lo que el Consejo Social debe hacer en transparencia, que es efectivamente poner accesible la información que proporciona, las actas, la composición de su consejo, las actas de acuerdos, a lo mejor no las actas, pero por lo menos acuerdos que ha tomado, quién lo compone, el perfil de los que lo componen, cuántas veces se reúne, dónde participa, por supuesto su presupuesto, que está integrado en el de la universidad. Y si la universidad es transparente en temas económicos, que si veis aquí el resultado final, casi todas son transparentes en presupuesto, luego el Consejo Social no es transparente en presupuesto, con lo cual dices, a ver, aclárate un poquito, pero vamos, la cosa va de eso, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, yo creo que lo que habéis mencionado es que el Consejo Social debe tener una actitud muy colaboradora y proactiva con todas las políticas de transparencia que debe tener la universidad. Ahí estoy completamente de acuerdo. ¿Qué debería pasar más? Pues que a lo mejor el Consejo Social, igual que recibimos o pedimos informes sobre distintas cuestiones que los vienen a rendir los vicerrectores, a lo mejor podíamos pedir un informe de transparencia de la universidad, periódico, cuando la universidad quiera, bianual, anual, y que vengan al Consejo Social a contárnoslo. Eso estaría muy bien, por ejemplo, ¿no? Que pidiéramos el número de quejas que se han hecho, o sea, igual que, y esto me recuerda un poco la figura del defensor universitario. Nosotros, todas las universidades tenemos defensor universitario y la mayoría ahora de las quejas, si son académicas o de gestión, tal, se canalizan por el defensor universitario, o si van por la ley de transparencia, pues van directamente al registro y allí entran al delegado del rector en transparencia, o a la oficina de transparencia, o lo que sea. De eso nosotros, los consejos sociales, no recibimos mucha información. O sea, el defensor universitario sí publica una memoria y, bueno, en muchos consejos, por ejemplo, en el mío está sentado permanentemente, es un invitado permanente y recibimos muchísima información. Pero no sabemos cómo está, por ejemplo, el tema de las quejas o cómo está instrumentado, porque yo no sé, todavía en la Comunidad de Madrid todavía esto está muy incipiente y tal, y no sabemos cómo dentro de la universidad se va a llevar, si va a haber un delegado, si va a ser el secretario general, si va a ser el subsecretario, alguien que delega al secretario general, la oficina, no tenemos mucha información. Entonces quería saber
vuestra opinión en ese sentido. Igual que los consejos en Defensoría del Universitario sí que tenemos información, si veríais procedente que los consejos sociales pidiéramos a la universidad que de sus actividades de transparencia nos rindieran cuentas. ¿Y qué más allá pensaréis que podíamos hacer los consejos sociales en el sentido de recibir información, control? ¿Qué otros ítems de transparencia deberíamos recibir los consejos sociales por parte de la universidad? Esa es mi pregunta. Hombre, yo creo que, no sé si debería la universidad daros información a vosotros. Yo creo que esa información debería de ser pública y vosotros ver esa información en la página web. O sea, no haceros un informe, digamos, específico para los consejos sociales, sino ese tipo de actividades, pues las solicitudes de acceso a la información que se presentan o cualquiera de los aspectos de funcionamiento de la universidad debería de ser público en sus páginas de transparencia, ¿no? Y a lo mejor a vosotros haceros un informe más detallado, puede ser, pero yo creo que es fundamental tener cuanta más información posible, accesible a todo el mundo, ¿no? En vuestro caso, os interesa a vosotros como Consejo Social y les interesa a los alumnos, y les interesa a los profesores, y les interesa al personal de la universidad, ¿no? Entonces yo creo que... Y después, respecto a qué más información os debería de dar, yo en la estructura universitaria tampoco conozco mucho, pero hoy en día, con las exigencias de la ley estatal y las leyes que tengáis en vuestra comunidad autónoma, si tenéis todo eso publicado, yo creo que podéis estar satisfechos, porque la verdad es que prácticamente nada queda sin publicar que interese, ¿no? Hay un artículo que yo creo que está en la ley gallega, yo creo que está en la ley nacional también, que dice que se deben de publicar en las páginas de transparencia la información más demandada por los ciudadanos, ¿no? En el momento que pues, la universidad detecta pues, que hay una información concreta que no está publicada porque no es obligatorio publicarla, pues que los alumnos la piden mucho, los profesores la piden mucho, pues debe de integrarse ya en digamos, la información de transparencia y mantenerla actualizada, accesible y todo esto. Sí, pero una cosa, por ejemplo, es ver, claro, la evolución de las quejas y tal, o otra cosa es ver qué hay detrás de esa evolución de las quejas. O sea, ¿quién es responsable de analizar esos datos y cómo está, si funciona bien la delegación que se ha hecho de transparencia en la universidad? ¿Quién evalúa eso en la universidad? ¿Nos compete al Consejo Social o no? Esa es la pregunta. Sí, mira, nosotros en la Universidad de Vigo tenemos un reglamento propio, no habla nada del Consejo Social, realmente, digamos, se hizo pensando solamente en la estructura de funcionamiento normal de la universidad. Me preguntaba antes Santiago, sí, nosotros en la Universidad de Vigo ya hemos publicado el segundo informe de transparencia, porque nos pusimos como autoobligación que cada año se publicase un informe de transparencia. Entonces analizamos la información que más demandada en la página web, sabemos qué páginas son las más visitadas y a través, bueno, es un delegado, digamos, el secretario general de la universidad el que tiene la competencia de presentarlo en el claustro. Ahora en la Universidad de Vigo es la vicerrectora de Responsabilidad Social y se presenta cada año un informe de transparencia. Ahí analizamos la parte de transparencia activa, conociendo a través de Google Analytics cuáles son las partes de las páginas más visitadas, y también publicamos información sobre derecho de acceso, es decir, la otra parte que es la transparencia pasiva, que preguntan, digamos, los ciudadanos cuántas solicitudes se presentan. Yo lo que un poco, no sé si es, ahora no está Cabana para debatir con él, pero sí que, desde mi punto de vista, vosotros sois el Consejo Social, creo que sois el órgano más, bueno, no es más importante, pero es un órgano importante en la universidad porque tenéis competencias muy importantes, es decir, no puede ser que diga Cabano cualquiera que no tenéis suficiente presupuesto cuando vosotros sois los que aprobáis el presupuesto de la universidad. A mí siempre me ha llamado la atención eso. Bueno, pues en la universidad negociamos, a veces yo cuando estaba en los sindicatos negociaba con... Eso es lo que desconoce Cabano del funcionamiento. Claro, pero la ley dice, el Consejo Social aprueba el presupuesto. Bueno, el presupuesto a lo mejor llega todo al Consejo Social y después vosotros le dais el visto bueno final. Como todos los rankings tienen sus errores, nosotros nos hemos carteado con este ranking, no evalúan todo porque eso es imposible. Ahí puse en mi exposición, hay otra plataforma que es Dintra, ellos ya tienen 137 indicadores
Después ya es muy diferente, son muchos más aspectos. Pero bueno, nosotros cumplimos la ley, es lo que acaba de decir Santiago, pero no importa que cumplamos la ley, porque si alguien es capaz de mover, digamos, la sociedad a través de la prensa, de las páginas web, pues tiene una incidencia, porque nosotros creo que cumplimos la legislación de transparencia, pero nos pueden decir que realmente no somos transparentes, porque los indicadores de este ranking o de los otros rankings, algunos coinciden con algunos preceptos legales, pero la mayoría no. Entonces, van a decir que somos universidades que no somos transparentes cuando realmente estamos cumpliendo totalmente la legalidad. Si entráis en nuestros informes de transparencia, pues realmente lo que es la legalidad la cumplimos. Otra cosa es que cumplamos lo que dicen esos indicadores, pero nos pasa lo mismo, yo en mi unidad, como también suministramos información a los rankings, pues nos pasa lo mismo, es decir, los rankings evalúan aspectos, vosotros ya sabéis que los rankings son más bien hechos para universidades anglosajonas, ellos tienen otra cultura, pero no, si no aparecemos en el ranking de Shanghái, pues ya no somos nadie. Entonces, nos están condicionando. Entonces, para mí, que trabajo en este tema de transparencia, lo que me gustaría por parte de vosotros es que asumáis también la cultura de transparencia, es decir, ser vosotros también transparentes, eso supongo que sí, porque en vuestras páginas web cada vez la información se detalla mucho mejor, pero también como función de supervisión de la universidad y de rendición de cuentas, pues exigirnos a nosotros, que somos los que estamos en la universidad, porque, oye, tenéis que ser transparentes también, es decir, no solo ver pues, un informe de auditoría y decir, bueno, pues sí, han cumplido, digamos, no hay corrupción, no hemos gestionado mal los dineros, el rendimiento de los servicios, sino que también hemos sido transparentes porque nos interesa mucho, creo que como universidad, que la sociedad nos perciba como una institución confiable. Si no es así, pues entonces estaremos muy mal. Y por eso, un poco mi énfasis es poneros que vosotros también asumáis como parte de una política de gobierno abierto, ¿no? Que tenéis, digamos, la competencia de la colaboración, tener la de participación, pues bueno, asumir también la de transparencia, porque creo que es fundamental, sobre todo para los que trabajamos en transparencia, de decir, bueno, tenemos que rendir también al Consejo Social, un poco así. Antes de dar la palabra a Enrique, solo incidir en lo que dice David, y es cierto, es tristemente cierto. Pasa con los rankings, lo acabas de decir, ¿no? Es que como yo no tengo un Nobel en mi universidad, no estoy entre los 200 primeros de Shanghái, entonces soy una porquería de universidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tienes un Nobel en tu universidad. Esto es igual, oiga, yo cumplo la ley, cumplo toda la transparencia, hago caso a todo el mundo, pero llega un señor y es si me permites la expresión, la dictadura de la percepción. No, me ha dicho un señor de una fundación que está ahí, que tiene tal, que yo no soy transparente. Oiga, pero mire, si los organismos públicos de control y tal, yo cumplo la ley, no tengo ningún problema. Sí, pero me ha dicho que usted no está en el ranking y aparece la noticia del Faro de Vigo. Y te iba a decir, te aguantas y bailas. ¿Y qué hago? Perdón, Enrique, perdona. Yo solo quería comentar porque tuve una experiencia en la universidad mía a raíz de este informe famoso de Cabana, porque nuestra universidad también, gracias a que hizo las cosas bien, pasó de ser translúcida a ser transparente. Entonces tenemos una dirección de área que depende de Secretaría General, que es la dirección de área de transparencia. Y me llamaron a mí para decirme que, fíjate, que de ser translúcidos somos transparentes, pero el Consejo Social, ¿qué pasa con él? Léete este informe y nos das cuentas. Entonces yo monté una reunión y de esa reunión resulta que al final dijeron, joder, si los que tenemos que dar cuenta somos nosotros, el rectorado, porque ni hemos movido la memoria de responsabilidad social, ni os hemos delegado ninguna competencia de control interno, por lo tanto no podéis cumplirlo. Y ahora lo que es una pregunta técnica que os voy a hacer, porque algo nos tenía que decir a nosotros. Como tenemos todo bien puesto, nos dijeron, pero hay otras universidades en Castilla y León, no voy a decir cuál, ya sabéis que entre comunidades autónomas tenemos competencia, que publican algo que no publicáis vosotros. Vosotros publicáis los acuerdos, pero no publicáis como esta otra universidad las actas. Y claro, pero es que, claro, entonces yo la pregunta que os digo, vosotros que sabéis de este tema, porque es verdad que hay otras universidades donde he visto que aparece todo el acta. Yo se lo dije a mi jefe de secretaría y me dijo, por encima de mi cadáver, nunca se publicará un acta porque es información secreta. Y yo dije, pues hijo mío, pues ya está. Entonces yo no sé si es así, yo te hablo de, o si no puede ser así. Yo te hablo de la ley valenciana
más allá de consideraciones, y aquí tenemos técnicos en transparencias, nos decía antes Santiago que, y bueno, y David también, que todo es publicable menos lo que esté excepcionado. Yo te voy a decir por qué nunca publicaré un acta, porque igual que se me aplica la ley de transparencia, se me aplica la ley de consejos sociales. Y en la ley de consejos sociales se me dice que las deliberaciones de las sesiones son secretas, cosa que tiene cierto sentido, o yo lo entiendo, porque es una forma, entiendo yo, de que la gente hable con libertad. Si yo estoy en mitad de un pleno y todo, o ahora mismo aquí, si todo lo que estamos hablando, esto que no es ningún pleno de ningún órgano colegiado, que somos compañeros, pero si supiéramos que mañana mismo, hasta la última palabra de lo que estamos hablando aquí, sale mañana en el periódico, pues seguramente no hablaríamos igual que estamos hablando, como es natural. Y entonces, pero bueno, eso es. Nacho, no sé si ahora que contesten ellos, pero ¿cómo estamos de tiempo? Por si... Ya. Pues nada. Yo, si me permitís, yo no sé cómo hacéis las actas de los consejos sociales, pero yo os cuento, yo tuve hace poco una reclamación a la Comisión de Transparencia de una empresa pública, un ciudadano que pedía un acta de una empresa pública y alegaban lo que acabas de alegar tú, deliberaciones secretas, ¿no? Yo cuando hago actas normalmente pongo conclusiones, digamos, sucintas de los acuerdos tomados, no las deliberaciones. No sé si metéis todas las deliberaciones, ¿no? Pero si un ciudadano gallego, os lo digo por lo que me toca a mí, pidiera a la Universidad de Vigo un acta del Consejo Social, la Universidad de Vigo no se lo diera y presentara una reclamación a la Comisión de Transparencia, la Comisión de Transparencia probablemente lo que diría es justifíqueme usted la parte del acta que corresponde a las deliberaciones. Hay uno de los llamados límites de la ley de transparencia es deliberaciones y proceso de toma de decisiones en órganos colegiados, ¿no? Entonces, dígame qué parte de ese acta está sometido a ese límite, qué parte corresponde a deliberaciones que no fueron, digamos, en las que se fundamentó la decisión final, y dele al solicitante la parte del acta en la que no figuran esas deliberaciones o no hay ninguna información que tenga ningún carácter reservado por ningún motivo. Ante una petición de un acta, que es un documento público, si recordáis la definición, contenido, documento realizado por un sujeto obligado, un sujeto incluido dentro del ámbito de aplicación de la ley, realizado en el ejercicio de sus funciones. Dice la ley elaborado o adquirido, o sea, entra todo, la definición es muy amplia, ¿no? Entonces, en el caso de que os la pidan, la información que consideréis que está sometida pues, a confidencialidad por deliberación, por tal, justificar muy bien los motivos por los que creéis, porque yo creo que igual que... ¿No cabría la posibilidad de hacer una nueva relación pública, entre comillas, adaptada a las necesidades de ese señor, ocultar el secreto del acta y demás? A ver, lo que te permite la ley, yo creo que un acta de un órgano colegiado no puedes, una vez aprobada, no puedes hacer otra, ¿no? Lo que te permite la ley es dar la parte de la información no sometida a límites. Entonces, si tú tienes un acta con 20 puntos y hay 5 que están sometidos a un límite por protección de datos, no sé si tratáis algún tema, pues a lo mejor en el que haya datos de carácter personal, tal. En ese acta vas a tener una parte que no va a estar protegida, digamos, por ningún límite, y otra parte que sí. Ahí lo que tenéis que hacer es justificar de forma, digamos, potente cuál es el motivo por el cual no se puede hacer público. Preguntar un poco lo que estáis diciendo. Por favor. Yo creo que desde luego datos personales en el acta y las deliberaciones, mi ley también dice que estamos obligados a mantener el sigilo de las deliberaciones, con lo cual si entran en contradicción dos normas habrá que ponderar en cada caso. Yo lo que creo que tiene que ser público son los acuerdos. Pero los acuerdos forman parte de la... Es que somos órgano de gobierno de la universidad y siendo órgano de gobierno de la universidad, hacer pública el acta, bajándolo al nivel que queramos... No, pero a ver, vuestra norma os
digamos, os amparan esa parte, pero nos acuerdos probablemente no. Claro, entonces de un acta de 20 puntos, pues acuerdos... Pues, Santiago, aquí la cuestión es... a ver, si me permitís, los acuerdos evidentemente es que tienen que ser públicos, es que si no tiene discusión. Aquí la cuestión es, imagínate que este es el pleno de un consejo social, y aquí está el rector, y aquí está el representante del personal de administración y servicios, y hay que aprobar algo que tenga que ver con el personal. Ese representante del personal de administración y servicios, que a lo mejor puede ser hasta de un sindicato, me lo estoy inventando a medida que hablo, si sabe que las deliberaciones previas al punto del acuerdo, que evidentemente el acuerdo será público, la discusión que tiene ese representante de los sindicatos con la patronal, valga la expresión, que sería el rector, van a salir al día siguiente publicados en un portal de transparencia, a lo mejor le importa, a lo mejor no, pero evidentemente no hablará de la misma forma ni con la misma libertad, y el acuerdo será, se aprueba la relación de puestos de trabajo, o se aprueba la concesión de este complemento, etc. Y eso será público y lo sabrá todo el mundo, y tiene que saberlo. Pero si han tenido una discusión, te digo el rector con el sindicalista, como el empresario con el secretario general, que oiga que por qué salimos en el número 378 del ranking, por decir algo. Oiga, empresario, usted es que no tiene ni idea de esto. Oiga, ¿y usted quién es para decirme que no tengo ni idea? El que es ignorante es usted. Eso no lo podemos publicar. Bueno, yo como secretaria de momento no lo escribo, pero si lo escribiera... Si escribís eso en las actas, yo creo que estáis amparados por el límite de las deliberaciones, ¿sí? Pero bueno, también hay que pensarse muy mucho lo que se ponen en las actas, ¿sí? No, pero es que los actas tienen que ser útiles también. Yo cuando yo llegué había una carta que decía, se toma de acuerdo en los términos que ponen al anexo no sé qué, y miras el acta y no te sirve de nada. Muchas gracias. Así que hay que hacer un seguimiento y tal, pero tiene los anexos que el acta te sirve también para trabajar y para hacer un seguimiento de los temas, y por eso ahí metes lo que cada uno ha dicho, lo que cada uno ha considerado. Más como sabéis que las nuevas leyes de procedimiento administrativo incluso no es que permitan, es que hasta te empujan a grabar las actas y que las actas sean digitales. Si las grabas, ahí sí que ya no puedes redactar nada. Nosotros las grabamos. Yo también lo gobierno se graba. Entonces, si las grabas ahí ya no tienes escapatoria, porque ahí se dice todo. Porque a la hora de redactar, lo dice la